Fanáticos del hardware y el overclocking, sean bienvenidos a una nueva sesión de video por OCX Chile. En esta ocasión les mostraremos una segunda parte del video de la instalación del ID Cooling FrostFlow Vega 120 en una RTX 2080 Strix. Como verán, hemos cambiado un poco el setup desde la última vez, donde ahora tenemos dos ventiladores y estamos maximizando el rendimiento del radiador, porque estamos utilizando ahí un ventilador que vendría siendo uno bien barato, pero que tiene alto flujo y buena presión estática para mover la mayor cantidad de aire posible y así aumentar su rendimiento. Entonces aquí les vamos a mostrar cuánto bajaron las temperaturas desde ese momento en que hice la publicación del video. Recordemos que en promedio, jugando Metro Exodus con calidad ultra, DX12 y varias otras cosas, varios otros parámetros en alto o ya como en sus valores máximos, teníamos una temperatura de GPU de 53 grados Celsius. Sin embargo, con este arreglo que tenemos ahora, donde cambiamos el ventilador por defecto del ID Cooling FrostFlow y lo dejamos en esa posición que está enfriando la parte trasera del PCB, sobre todo la zona que es opuesta al GPU y los ICs de memoria. Eso se tiende a calentar mucho porque no tiene una disipación activa. Solamente tiene hay unos cuantos módulos de memoria GDR6 que tienen un disipador encima por un adhesivo doble faz, pero tampoco es una gran disipación. Entonces con esto estamos bajando bastante las temperaturas y moviendo calor de forma agresiva en esa zona. El ventilador que pusimos también en el radiador, como les comentaba, ese está girando a máxima RPM, así que bueno, para no aburrirlos tanto, aquí estamos mostrándoles cuál es el clock máximo. Por ejemplo, la tarjeta de video llega hasta 1980 MHz en el GPU y las memorias GDDR6 llegan a 1750 MHz, que vendría siendo el estándar para las memorias GDR6 en general, que lo hemos visto tanto en AMD como en Nvidia. Y esto depende del fabricante, que puede ser Micron o Samsung. Estas son memorias que corren a 14 gigabits por segundo, y si hacemos la división por 8 nos da 1750. Caso contrario, como en el caso de la 5600 XT, que originalmente eran de 12 gigabits por segundo, y eso equivale a 1500 MHz. Así que bueno, probemos algún benchmark o algo. Cerremos esto. Por ejemplo, podemos probar la prueba de 8K Optimized para el benchmark de Superposition. Estamos con una plataforma compuesta de una placa madre Asus ROG Maximus 9 Apex con mod de BIOS para que soporte a un i9 9900KS, que a su vez está con un clock a 5100 MHz. Las memorias RAM son unas Corsair Dominator Platinum RGB de un kit 4x8, pero solamente podemos usar 2x8 porque la placa solamente tiene dos DIMM slots. Y estas están corriendo a 3466 MHz con latencias 14. En general las memorias no suelen subir más allá de 34 o 36 grados Celsius, por eso también tenemos harto ruido ambiental, que es producto de la misma rotación de los ventiladores, que están funcionando casi a su máxima velocidad. La verdad hemos quedado bastante satisfechos con esta compra del ID Cooling FrostFlow, pensando que también lo adquirimos, como ya se lo he mencionado un par de veces, a un precio bastante módico. Estamos hablando de alrededor de 35.000 pesos chilenos, lo que equivaldría a unos 42 dólares. Y claramente este producto, si uno lo trata de ver en Amazon o en Newegg, algunos sitios similares, tiene un valor mucho más alto.
que bordea los 60-65 dólares, que no deja de ser un precio bastante alto, considerando que solamente estamos teniendo un sistema de enfriamiento con radiador de 120 milímetros. Claro, es como si compráramos un Kraken NZXT con un disipador de CPU de la misma empresa, pero que fuera de 120 milímetros. Pero aquí tenemos las dos cosas juntas, porque tenemos por un lado el disipador, que es la bomba bloque, que se pone encima del die del GPU, con las mangueras con el radiador y el sistema completo I/O. Y aparte tenemos un carenado con un ventilador que algo ayuda a enfriar los disipadores o la zona de los DRM chokes. Lo único que no me gustó del ID Cooling Frostflow es que trae muchos cables. Tenemos un conector para el ventilador, tenemos un conector SATA para la bomba y tenemos un cable de 3 pin que seguramente es para controlar o simplemente es para, ¿cómo decirlo? Es para mantener energizado el ventilador de 3 pin. Podría haber sido algo un poco más con mejor desarrollo por parte de ID Cooling, en el cual hubieran hecho alguna solución integral que solamente con un conector de 4 pin, que ya hemos visto bien implementado en este cooler que nosotros tenemos acá, el cual es un Arctic Liquid Freezer 2 280, donde ambos ventiladores del radiador, el ventilador de las DRM y la bomba del bloque, están interconectados por un solo circuito. Y ese después llega a un cable de 4 pin PWM que se conecta en la placa madre y energiza todo, lo cual nos ayuda mucho en el ambiente estético y que todo funcione correctamente. Aquí por ejemplo las temperaturas fueron un poco más altas de lo que nosotros hemos probado últimamente, que son 38 grados Celsius, pero si lo comparamos a los 53 grados Celsius que tenía inicialmente, una temperatura bastante baja. De hecho bajamos 15 grados Celsius y eso para una tarjeta de video es demasiado, pensando que ya habíamos bajado inicialmente solamente instalando la ID Cooling con el ventilador stock alrededor de 10 grados. Porque recordemos que la RTX 2080 Strix inicialmente nos daba entre 60 y 65 grados Celsius, con una temperatura ambiente más o menos de 15 a 20 grados Celsius, que es lo que tenemos ahora en Villarrica. Con el ID Cooling logramos 53 grados Celsius en pruebas similares, juegos y cosas así. Y ahora logramos 38. Entonces si eso lo compramos desde los 65 a los 38, es una bajada importante. Son 27 grados Celsius aproximadamente. Y antes eran 10-12 grados, por ejemplo. Entonces, claro. Ustedes se preguntarán, ¿para qué necesitamos que la tarjeta de video ande tan fría? Bueno, si se fijaron en el test, el clock de la GPU siempre se mantuvo al máximo, a los 1980 MHz. Entonces, de la forma en que funciona el boost, que depende de la temperatura del GPU, la temperatura de la memoria GR6, la temperatura de las DRM, el consumo, el tipo de carga, el porcentaje de utilización de la GPU, depende de muchos factores. Y eso hace que las frecuencias sean dinámicas respecto a la frecuencia base. Entonces, si nosotros mantenemos, aunque tengamos un consumo alto, pero mantenemos las temperaturas bajas, le estamos diciendo que hay mucho overhead, o hay un rango más amplio para que la GPU pueda mantener un clock de trabajo más alto. Y en este caso sería el máximo, que sería los 1980 MHz. Y eso también nos deja abierta la posibilidad de que hagamos un poco de overclock, y es lo que vamos a mostrarles ahora. Entonces aquí simplemente abrimos el MSI Afterburner. Para que la tarjeta ande un poco más liberada, vamos a aumentar el Power Limit. El Power Limit lo que hace es que le está diciendo al controlador interno de la tarjeta que puede consumir más watts, entonces no estaría tan limitado en cuanto a consumo cuando que mantenga los clocks altos.
que sería una de las limitantes de las tarjetas de video. Pero la contraparte de eso es que la tarjeta se va a calentar más, va a consumir más, obviamente, porque ya lo mencioné, y podemos tener ahí ciertos problemas de temperatura. No solamente a nivel de GPU, sino también en las zonas aledañas, porque también se van a calentar más las zonas, las DRM, los chokes, etcétera. Y aquí el call clock lo vamos a subir un poquito, a 120. Y con esto aproximadamente el clock del GPU debería subir a unos 2100 MHz. ¿Se fijan? Aquí cambió en el... cambiando la vista. Ahí cambió a 2100 MHz, pero la idea es ver qué tanto más se calienta. Entonces le hacemos un reset a la estadística y con eso vamos a hacer la prueba nuevamente, del 8K Optimized. Esta frecuencia también la he probado en varios juegos como en Horizon Zero Dawn y Metro Exodus y anda estable, pero otros juegos quizá un poco más demandantes de recursos, como lo es el Red Dead Redemption 2, hace que la tarjeta tenga como glitches y problemas de artifacts en el juego, pero nunca llegan a ser tan severos para inutilizar el driver y decir que el driver se cayó y tuvo un problema. Entonces, como pueden ver, lo más seguro es que alcancemos temperaturas similares a las que habíamos alcanzado anteriormente. Una de las razones de esto es que no estamos aumentando el voltaje, que es lo que más afecta a estas tarjetas de video por ser de 12 nanómetros. Recordemos que las tarjetas de AMD actuales, que sería la serie RDNA o Navi 10, vienen con un proceso de manufactura de 7 nanómetros y es lo que esperamos ver en la RTX 3000, que también justificaría el alto rendimiento que prometen, entre otros factores. Pero eso aún no se sabe mucho aún. Pero bueno, en general todas las tarjetas de video de 14 nanómetros para abajo son muy sensibles a los aumentos de voltaje. Entonces, en caso de que la gente quiera hacer un overclock o quiera hacer pruebas para sacarle mayor rendimiento a la tarjeta de video, la idea sería tratar de evitar aumentar voltaje. Aparte que es poco lo que ayuda. Y hay muchas desventajas en cuanto a consumo. También recordemos que las tarjetas de video tienen un porcentaje, o sea, tienen como un valor fijo de TDP. Entonces, si nosotros estamos aumentando el voltaje, en general vamos a tener la misma cantidad de watts, pero vamos a tener menos amperes. Entonces, eso va a hacer que la tarjeta llegue más rápido a su punto de thermal clotting o simplemente que la frecuencia sea más inestable, porque está limitada por el TDP como les acabo de mencionar.
99%, el controlador de carga de memoria 70%, el video engine load aquí no marca 0% porque eso solamente se da cuando renderizamos un video, por ejemplo, o reproducimos un video en YouTube o cosas así. Son como cosas diferentes. Aquí sale que el consumo en cuanto a watts de potencia serían 230. Eso sí, aquí no sé si es que hay que sumarle el resto de watts. Sale que del PCS2 salieron 46 watts. Bueno, esos consumos no son tan relevantes. Considerar que el voltaje del GPU es relativamente bajo. Y eso también se da porque la tarjeta es de 12 nanómetros. Si se fijan, esta tarjeta también es GR6 y son Micron las memorias. Así que como verán, eso no afecta mucho en términos generales la potencia, el potencial de la GPU. U otros factores como la estabilidad y cosas así. Lo único que nos puede limitar un poco es que si queremos hacer, por ejemplo, overclock de memorias, las memorias micro suelen dar menos que las Samsung. Pero eso solamente en un escenario donde queramos hacer overclock y obviamente maximizar algunos resultados. Pero para 24/7, uso normal, gaming, no vamos a ver ninguna diferencia entre si la tarjeta de video usa GR6 Micron o GR6 Samsung. Así que bueno, espero que les haya gustado este video, quizá un poco corto porque solamente vimos pruebas de 8K Optimized en, en Unigine Superposition. Si no, podríamos probar un poco de Horizon Zero Dawn, si les interesa, así como una prueba final, pero es más que nada para que vean que igual configuraciones de este estilo no solamente son aplicables y orientadas a benchmarks sintéticos, sino que también se pueden aplicar, y esa es la idea de hacer overclock, al menos un overclock seguro, estable, que este sea aplicable en juegos y podamos sacar mayor rendimiento. En juegos más antiguos, que como el Mordao por ejemplo, la tarjeta por defecto con todo en ultra ya nos da 200 FPS, entonces en ese caso no sería tan necesario hacerle overclock. Pero juegos mal optimizados o con soporte precario por ahora, porque todavía le falta madurar un poco a este juego en plataforma Windows, sí se nota el aumento de rendimiento, nos estabiliza un poco más los FPS mínimos y también con ello los FPS promedio. Así que no está nada de mal sacar un poco más de rendimiento gratis, por así decirlo. Claro, hay un mayor desgaste a nivel de piezas, pero eso demora que pase en el tiempo. No es como algo. Entonces por ahora estamos promediando
cerca de 115 FPS. Pensando aquí tenemos todo el 1080p Ultra. Con la configuración stock de esta tarjeta de video deberíamos estar sacando cerca de 95 FPS promedio, lo cual no está nada mal. Pero como pueden ver, se puede sacar un poquito más de rendimiento. Así que bueno, hay que practicar un poco más en el juego parece, en cuanto a la puntería. Pero como vemos, el juego anda estable. No tenemos problemas de bajas de rendimiento. Tenemos aproximadamente 110 FPS. La idea era jugar un poquito y no solamente dejar el juego ahí corriendo, sino estresarlo un poco con cambios, con ciertos cambios como combate, recolección de recursos. Así que espero que les haya gustado el video que hicimos de la instalación, los resultados que hemos obtenido. El Breito obviamente es un cooler bastante recomendado, sobre todo si lo consiguen a un precio módico como lo hice yo. Pero no le recomiendo a nadie adquirirlo por el precio de mercado al cual se vende, el cual es bastante irrisorio y poco sacado de las mechas, como decimos aquí en Chile. Es bastante alto. Pero si vemos soluciones por otro lado, como el NZXT Kraken con un cooler NZXT, tampoco es mucho más asequible. Por eso hay que ver bien cuánto presupuesto tenemos y realmente si lo necesitamos o no. En este caso particular, yo de momento no tengo el cooler stock de la tarjeta de video. No tengo el cooler Strix con los triple ventilador y el RGB y todo eso. Tenía la tarjeta de video botada, por así decirlo, casi como papeles o un trancapuerta. Aunque obviamente no la iba a usar para eso porque eso la iba a deteriorar y la iba a malograr como a nivel de PCB, pieza, etc. Pero sí estaba guardada en una bolsa antiestática, quizá olvidada ahí antes de lo que llegara a pasar. Así que me vino como anillo al dedo este cooler, haberlo adquirido por ese precio y claro que estuviera bueno. Porque este es una cosa, fue un producto que la persona compró por Buscalibre, una página de importación, y después estuvo ahí guardado casi un año. Entonces, claro, había mucho riesgo de que el líquido interno del IO se hubiera deteriorado o se hubiera degradado y parte del líquido se hubiera adherido a las paredes o se hubiera evaporado de alguna forma. Entonces, en ese sentido, no hubiera sido nada simpático ese hecho. Haber comprado un producto y que, claro, no,
aunque hubiera estado sellado, hubiera venido malo. Pero ese no fue el caso y como verán, de hecho aquí tenemos muy buenas temperaturas porque el porcentaje también de utilización de la tarjeta de video es más bajo. Tenemos entre 96 y 98% de uso. El clock se mantiene fijo en 2100 MHz. Pero las temperaturas, como no estamos utilizando una carga de trabajo tan alta como en Superposition 8K Optimized, las temperaturas son más bajas. Miren, tenemos 32 grados Celsius. Son temperaturas comparables con el uso de un water cooling custom. Como si tuviéramos un bloque completo en la tarjeta de video y ese lo estuviéramos enfriando con un sistema cerrado de water cooling. Así que eso, muchachos, espero que les haya gustado el video y los nuevos resultados que hemos logrado hasta el momento. Desde ya un abrazo a la distancia de OCX Chile y nos estamos viendo en una próxima revisión. Que estén muy bien y nos vemos pronto.